habíamos quedado en esta parte del texto y habíamos alcanzado a identificar estos puntos que están aquí en esta diapositiva. Em, bueno, entonces, hasta ese momento lo que habíamos identificado en términos generales es lo siguiente. De los dos primeros párrafos de la introducción, extrajimos estas dos ideas principales. Una, que los estudios sobre medios de comunicación son influenciados por elementos del contexto social y comunicativo de su entorno. Y la otra, que las características de los estudios sobre medios de comunicación dependen del lugar, país o región en donde se realicen y también del momento histórico en el que surjan. Bueno, que realmente no serían dos, sino dos frases que hacen referencia a una idea principal de esa introducción. Y luego nos concentramos en el apartado de cambios en el objeto, cambios en los estudios. Em, a ver, un segundito, miro esto acá. Ah, no, ya sé, es que estaba confundida por este cuadrito. Nosotros, esta información de acá todavía no hace parte de cambios en los objetos, sino que esa pongámosla acá. Estábamos todavía, esta información que pusimos en estos recuadros hacen referencia a la introducción. Todavía estamos en la introducción, no hemos pasado al otro apartado. Entonces, estábamos revisando que el autor, después de presentar esta información principal, incluye como ejemplo para desarrollar esa idea estos tres casos, ¿no? El de los Estados Unidos, el de Europa y el de América Latina en relación con los estudios de la comunicación. Y vimos que para cada caso, dependiendo del momento, que para el caso de los Estados Unidos correspondía con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para el caso de Europa correspondía a los años 60 y para el caso de América Latina a los años 80, habían condiciones distintas de tiempo y lugar que generaron que asimismo los estudios sobre comunicación que se desarrollaran en ese momento y en ese lugar adquirieran características distintas. Para el caso de Estados Unidos, estábamos haciendo un ejercicio de tratar como de viajar al pasado y tratar de viajar a ese momento histórico de la Segunda Guerra Mundial para tratar de establecer cuáles serían las necesidades que ese contexto exigiría en términos de estudios sobre la comunicación, y ahí pusimos en amarillo eh, algunas ideas que ustedes plantearon, ¿no? Entonces hablamos de la propaganda militar, la estrategia, cuestiones militares y ayuda humanitaria, ¿no? Es decir, puede ser, porque aquí estamos también recordando que estamos planteando la idea de que debemos desarrollar una lectura activa, y al desarrollar una lectura activa, pues tratamos como de anticiparnos un poco a la información que va a desarrollar el autor de forma posterior y de llevar a cabo algunas inferencias, ¿sí? En este caso, una inferencia que hacemos es, bueno, capaz los estudios sobre comunicación en ese momento estarían concentrados en proporcionar herramientas, en proporcionar información útil relacionada con estos elementos de propaganda militar y de estrategia, ¿no? Eh, Cómo lograr que ciertos bandos que participan en esa guerra tengan unos beneficios en términos de apoyo y legitimidad eh, de la población en general, ¿no? Para el caso del segundo ejemplo, de los estudios estructuralistas en Europa en los años 60, el autor da una pista diciendo que el contexto está relacionado con un incremento del consumo de masas, ¿no?
Em, ¿A qué se podrá referir el autor cuando usa esa expresión de incremento del consumo de masas en los años 60? Qué se imaginan ustedes que puede ser? A ver, nadie. Recordemos que a lo largo de la historia eh, se han desarrollado una serie de transformaciones en términos de la tecnología y los medios de comunicación, ¿no? No siempre hemos contado con los dispositivos tecnológicos y con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cómo en los últimos años el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico, en términos de comunicación ha sido bastante amplio, ¿no? Y esto nos ha permitido que por lo menos en este momento estemos desarrollando esta clase así, ¿no? A través de estos medios tecnológicos de forma remota, a través de videollamada, que era algo que no era ni pensado ni imaginado, no sé, hace unas décadas atrás, ¿sí? Para los años 60, si tratamos como de imaginarnos un poco, también viajar como a ese pasado, podemos pensar que para ese momento pues no se contaba con muchos de los mecanismos de comunicación que tenemos en este momento y que antes de esos años 60 pues mucho menos, ¿sí? A lo que se refiere al autor al mencionar esta década de los 60 es a unos cambios importantes que en esa época se dieron y que dieron lugar a que surgiera estos conceptos o estos términos de la sociedad de masas, ¿cierto? Es decir, es un momento en el que empieza a configurarse la idea de medio de comunicación masivo en el que se puede transmitir de forma masiva un mensaje a través no solo de la prensa, que es el medio de comunicación más, uno de los más antiguos de los que se tiene noticia, sino a través de la radio y a través de nuevos mecanismos de información que generan nuevas dinámicas en la sociedad, ¿no? Y esa nueva forma de comunicación masiva que surge en ese momento, por supuesto que plantea unas exigencias concretas a los estudios de comunicación, ¿sí? Es decir, qué es lo que va a pedir para ese momento la sociedad o el contexto a los estudios de comunicación en la Europa de ese momento? Bueno, que entendamos qué pasa con la forma de consumir eh, de estas poblaciones, de estas grandes poblaciones, de la forma como se transmiten los mensajes a estas personas y las formas como los reciben o los procesan en ese contexto. Y finalmente, en el caso de América Latina, en los años 80, eh, que es cuando se empiezan a dar unos debates sobre los derechos que tiene la gente o que podría tener la gente y las sociedades, los países relación con la comunicación y sobre el papel que cumpliría la comunicación en el ámbito de procesos políticos propios de América Latina, pues esos contextos y esas necesidades dan una forma concreta a los estudios sobre comunicación. Bueno, claro, esto acá.
Bueno, vamos a seguir el ejercicio con esta otra parte del texto antes de pasar al segundo tema que vamos a trabajar hoy en la clase. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura del párrafo desde acá. A ver, a ver. Jennifer, Jennifer, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, señora. Desde 1981 a 2011, el sistema de comunicación ha experimentado ciertamente un cambio espectacular. Primero con cambios estructurales en profundidad en el sistema de radio y televisión, generalización de los satélites, multiplicación de la oferta de programas por cable o por ondas hercianas, pero sobre todo con la irrupción a partir de los años 90 de la confluencia de las telecomunicaciones y la informática. La aparición de Internet en un proceso todavía abierto en 2011. Gracias. Bueno, ¿qué podemos identificar de este párrafo en relación con lo que ya habíamos trabajado en la primera parte del texto? Recordemos que también en otra clase habíamos mencionado que a la hora de que nosotros nos involucramos en los discursos académicos o en los géneros discursivos académicos y que empezamos a conocer las dinámicas de cada una de las disciplinas de estudio o campo de estudio, vemos que cada una de esas disciplinas o campos de estudios tienen un objeto de estudio, ¿cierto? Que en el caso de las ciencias sociales y humanas podríamos identificar varias, ¿no? Entonces, si hablamos de las ciencias políticas, pues el objeto de las ciencias políticas sería el estudio de las dinámicas políticas de las sociedades, ¿no? Como para sintetizarlo de alguna manera. La historia tendría un objeto de estudio y es ver cómo se presentan los cambios a lo largo del tiempo en dichas sociedades. La sociología tendría como objeto de estudio, como su nombre lo indica, los procesos de orden social en distintos territorios, en distintos lugares, ¿no? Y en el caso de la comunicación, pues también habría que mirar cuál es su objeto de estudio. Y ese sería el aspecto del que haría referencia el autor en este texto, señalando cómo esta disciplina ha tenido que, o este campo de estudio ha tenido que enfrentarse a que su objeto de estudio cambie constantemente, ¿no? Él hace ahí, presenta como la visión en un lapso entre 1981 hasta el 2011. Recordemos que es 1981, que es cuando él publica el libro al que hace referencia al comienzo de este texto, ¿no? Hasta el 2011, que es el momento en que se publica este texto. ¿Cuántos cambios en términos de comunicación y medios de comunicación se habrían dado en la sociedad en ese periodo que de alguna manera le implican unos retos concretos a los estudios sobre comunicación? Y aquí más adelante vemos, ¿no? Él dice, pero los cambios también han sido muy importantes en el ámbito teórico y académico, cualitativa y cuantitativamente. Los estudios sobre comunicación han experimentado un gran crecimiento tanto en América del Norte y del Sur como en Europa. Bueno, y más adelante eh, se concentra en los modelos o formas de hacer investigación, ¿no?
Bueno, ¿ahí alcanzan a ver lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces, hoy vamos a dejar hasta ahí la revisión del texto de Miquel de Moragas, em, dejando esa idea de que ese texto, para quienes quieran seguir abordándolo más adelante, pues les va a brindar mayor información sobre el campo de la comunicación y los va a ubicar a ustedes en unos elementos importantes de la disciplina. Habiendo ya revisado las características generales de ese texto, que dijimos que era un manual y un libro académico, vamos a revisar ahora las características de un artículo académico en comparación con esas características del libro académico. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que un artículo académico no va a incluir el índice o la tabla de contenido como si la tendría el libro. Pero en cambio, en lugar de ese índice, el artículo académico va a tener un resumen. Ese resumen es el que, eh, como su nombre lo indica, nos sintetiza la información más importante del artículo y pues sirve de guía para nosotros poder tomar la decisión de si el contenido de ese artículo nos sirve o no, ¿sí? Nosotros vamos a tener que revisar a lo largo de la carrera mucha bibliografía para leerla, por supuesto, y para desarrollar otras actividades que nos asignen en los cursos, ¿sí? Para escribir un artículo académico, para diseñar un proyecto de investigación, eh, para llevar a cabo un ensayo, es decir, para construir cualquier texto tenemos que revisar bibliografía y una de esas bibliografía eh, se refiere a los artículos académicos. Por ejemplo, si yo voy a llevar a cabo una investigación sobre, no sé, los impactos del COVID-19 en la comunicación en la vida cotidiana en la ciudad de Ibagué. Pues yo tendré que buscar información relacionada y antecedentes, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿será que en este momento otras personas en otras universidades han adelantado alguna investigación similar, ¿cierto? Sobre ese tema en el tiempo que lleva la pandemia, o yo seré la primera que voy a hacer una investigación sobre eso? Entonces, en esa búsqueda de información, es posible que me encuentre con muchos artículos relacionados con el COVID-19 y también relacionados con la comunicación y con el uso de tecnologías en el marco del COVID-19. Y puede que me encuentre un montón de artículos, porque si ustedes revisan, pues en los 2 últimos años, tanto en las ciencias médicas, ciencias biológicas, en las ciencias sociales, el tema de la pandemia ha sido el tema de estudio, el objeto de estudio principal, que es un fenómeno que ustedes ya saben que nos cogió de sorpresa y que necesita muchas explicaciones desde múltiples puntos de vista, no solamente en términos de la medicina, de cómo responder eh, con la vacuna, con medicamentos, en términos de tratamiento médico, sino cómo responder también a las consecuencias sociales, políticas, culturales, económicas que la pandemia ha dejado en nuestras sociedades. Yo podría encontrarme con un montón de artículos y guiándome por su título, yo sabría pues si hace referencia o no al tema que yo quiero investigar. Em, pero si yo reviso el resumen, sabré a ciencia cierta si ese artículo va a responder a los intereses que yo tengo como lectora o no. ¿Sí? Es decir, como que el resumen me ahorra a mí el trabajo de leerme todo el artículo eh, para llegar al final, a la última página y decir, no, este artículo definitivamente no me servía, este artículo no tiene la información que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces es un elemento guía y es un elemento práctico para yo ir definiendo, bueno, sí, según este resumen, este artículo sí tiene la información que necesito, entonces, bueno, voy a leer el artículo, o no tiene la información que necesito, entonces no lo voy a leer. Otro elemento que tienen los artículos académicos son las palabras clave, que son las que acompañan al resumen y que también, como su nombre lo indica, son las palabras que son las más importantes y que señalan
cuáles son los conceptos o los temas más importantes que aborda el autor en ese texto, ¿no? Esas palabras son importantes porque ayudan a los lectores a encontrar el texto cuando en los buscadores o en los repositorios de las bibliotecas, de las revistas, uno incluye las palabras que, eh, digamos, las palabras que hacen referencia al tema o al contenido que uno quiere buscar, ¿sí? Em, y en ese sentido, cuando ustedes vayan a hacer un artículo académico, cuando ustedes lo vayan a escribir, pues tienen que escoger bien esas palabras para que sus lectores y lectoras los identifiquen rápidamente cuando los busquen en las plataformas o en la red. Bueno, tenemos esos dos elementos fundamentales del artículo, resumen y palabras clave, que no los tendría un libro académico. El libro no tiene ni resumen, ni tiene las palabras claves al comienzo, sino que tiene el índice, que ya vimos para el caso de Miquel de Moragas, que ese índice nos ayuda a identificar la estructura del texto, cómo están distribuidos los capítulos, cómo se van a desarrollar los temas, cuáles son los subtemas, etcétera, etcétera. Lo más parecido a un resumen que podría tener un libro, pero que en todo caso no es igual a un resumen, es la información que aparece en la contraportada, que muchas veces constituye más bien como un comentario de otro autor que recomienda la lectura del libro o que exalta elementos importantes del libro. A veces aparecen como citas del libro o citas de otras personas que han leído el libro y que lo recomiendan. Entonces, estrictamente no sería un resumen. Si bien es una guía, no es un resumen. Un cuarto elemento, una cuarta característica del artículo académico que lo diferencia del libro es, por supuesto, su extensión, ¿sí? Eh, los libros, pues, digamos que tienen la posibilidad, dan la posibilidad de abordar un tema con mayor profundidad porque tiene más páginas. El artículo académico tiene menos páginas. eh, Podemos encontrar artículos de 9 páginas, 12 páginas, 15 páginas, ¿cierto? Que implican que la persona que lo redacta sintetice muy bien sus ideas y se concentre en un aspecto muy concreto de la realidad que quiere abordar, a diferencia del libro. Y el punto 5, que se refiere a las referencias bibliográficas, es una característica que también comparten los artículos académicos con los libros y con buena parte de los documentos académicos, pues son las que nunca pueden faltar, ¿no? Las referencias bibliográficas, que sería el listado de textos que no solamente serían textos escritos, ¿no? Ya vemos que en el contexto en el que nosotros y nosotras nos desarrollamos ya tenemos la posibilidad de acceder a una gran variedad de contenidos en términos de formato, eh, videoconferencias, podcast, contenido que encontramos en las mismas redes sociales, en Twitter, en Facebook, eh, los blogs, los medios de comunicación digitales, los programas de radio, las series de televisión. Bueno, tenemos un montón de fuentes de información de distinto tipo que debemos citar y debemos referenciar en nuestros textos académicos siempre cuando tomemos información de allí, porque si tomamos información de esas fuentes, copiamos información de esas fuentes en nuestros documentos o en nuestras presentaciones y no las referenciamos, pues incurrimos en plagio, incurrimos en copia indebida y pues eso nos va a generar unas consecuencias eh, que no queremos, ¿no? Entonces, eso tengámoslo siempre en mente. No, cuando vamos a tomar información de un libro, de un texto, de lo que sea, tenemos que decir de dónde lo tomamos y si ya vamos a tener una clase concreta en este curso para explicarles cómo se debe llevar a cabo minuciosamente. Bueno, ¿para qué sirve un artículo académico? Eh, Como lo mencioné hace un momento, el artículo académico tiene una extensión muchísimo más corta que la de un libro, incluso
puede tener una extensión muchísimo más corta que un capítulo de un libro. Por eso, el alcance del artículo es mucho menor que el del libro. Acá incluyo tres utilidades que pueden tener el artículo académico. Después podemos ver que habrán más, pero estas son como las más importantes. La primera es que los artículos académicos sirven para divulgar avances o resultados de investigaciones académicas por partes, ¿sí? En los libros, en un libro puede condensarse los resultados de una investigación que se desarrolle, y el libro posibilita incluir buena parte o todos los elementos que participaron en esa investigación o todos los resultados de esa investigación. El artículo no me permite proporcionar toda la información que resulta de un proceso de investigación, pues porque no me alcanza, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, un artículo de 10 páginas, yo en 10 páginas no podría presentar con toda la complejidad y con, digamos, abarcando todos los aspectos, los resultados de una investigación completa como si lo haría en el libro. Entonces, el artículo académico nos sirve para ir haciendo como unas entregas de esos avances de la investigación. Si yo al fin y al cabo terminé desarrollando este ejemplo de investigación que les mencioné ahorita de impactos del COVID-19 en la comunicación de la vida cotidiana de las personas en Ibagué, ¿no? Yo podría, eh, a partir de los resultados de esa investigación, o en la medida en que voy avanzando en la investigación, ir construyendo artículos académicos que le cuenten al público interesado en el tema qué es lo que yo he ido encontrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esa investigación yo podría sacar un artículo académico que se concentre en el marco teórico, ¿cierto? Que se concentre en explicar cuáles son las nociones de comunicación que yo voy a trabajar o cuál es la perspectiva teórica de la comunicación con la que yo voy a trabajar estas implicaciones que se generaron a partir del COVID-19 en Ibagué, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, yo voy a asumir en este trabajo la comunicación como las interacciones, las vinculaciones y las transacciones culturales y de sentidos que distintos grupos humanos en la ciudad de Ibagué han desarrollado durante la pandemia y explicar cuáles son los autores que trabajo y cuál es la importancia de asumir así la comunicación. Pero otra persona tratando ese mismo proyecto podría decir, no, yo no voy a trabajar tan ampliamente la noción de comunicación de esa manera, sino que solamente me voy a restringir a las formas de comunicación mediada por dispositivos tecnológicos, ¿no? Y solamente me voy a concentrar en la comunicación que se realiza a través de redes sociales o en la comunicación que se lleva a cabo a través de estas plataformas como Zoom, Meet, Webex, no sé qué, ¿sí? Y podría desarrollar un artículo haciendo esa reflexión teórica sobre el vínculo entre comunicación y pandemia COVID-19 en términos estrictamente teóricos y conceptuales. Luego yo podría sacar un artículo donde explico una parte de los resultados, por ejemplo, la investigación dio como unos resultados muy llamativos en relación con la comunicación que se desarrolla en los escenarios académicos, por ejemplo, cómo se tuvo que configurar la comunicación para el desarrollo de las actividades académicas en la universidad o en los colegios, ¿no? Y entonces puedo hacer un artículo académico que se concentra solo en eso, e impactos del COVID-19 en la comunicación en la vida cotidiana en Ibagué, caso de las instituciones educativas y universitarias, TUN. Y resulta que también tuve otros resultados en otro ámbito, ya no sería el educativo, sino que, por ejemplo, sería en el ámbito de la vida cotidiana familiar, de los relacionamientos familiares o de la vida en pareja. Entonces saco otro capítulo, otro artículo que se concentra en eso, ¿ya? Entonces, esa es una posibilidad que me da el artículo académico, y es que de una gran cantidad de información que me resulta a mí de una investigación, yo puedo concentrarme en uno de esos puntos, profundizar y proporcionar a los interesados en la materia información sobre ese tema. Ese es un ejemplo, esa es una utilidad del artículo académico. Otra utilidad del artículo académico
es presentar, por ejemplo, estados del arte sobre un tema o sobre un problema, sobre un fenómeno de la vida social. ¿Y uno de ustedes sabe qué es un estado del arte? A ver, si no lo saben, me pueden decir, no, no sabemos. No, Bueno, pero no sé. bueno, el estado del arte es una expresión con la que ustedes se van a enfrentar cuando empiecen sus cursos sobre investigación o sobre construcción de proyectos de investigación. El estado del arte hace referencia al trabajo que hacemos cuando vamos a comenzar una investigación sobre un tema y que implica rastrear lo que otras personas, otros autores ya han investigado sobre el tema que a mí me interesa trabajar, ¿cierto? Es decir, es un instrumento que nos permite a nosotros y a nosotras no incurrir en una práctica que es bastante problemática y es creer que nosotros y nosotras somos las primeras que vamos a tratar un tema o que vamos a investigar sobre un tema en la sociedad, ¿no? Es decir, nos ubica en términos académicos en una realidad en la cual ya hay un montón de gente que ha investigado un montón de temas y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pensemos en otro ejemplo de investigación. ¿Qué se les ocurre a ustedes sobre qué podríamos llevar a cabo una investigación en comunicación en la actualidad? ¿Qué ejemplo me darían? ¿En qué materia te la pusieron? Investigar casos de corrupción. Sí, bueno, entonces, espera que alguien más levantó la mano. ¿Nadie más quería participar? Profe, pues yo no sé, pensé cómo los medios de comunicación influyen en las elecciones, pues previo a las elecciones que vienen el próximo año. Bueno, listo. Esos dos ejemplos están bien. Entonces, la incidencia de los medios de comunicación en las elecciones y casos, por ejemplo, casos de corrupción en los últimos años en la ciudad de Ibagué o en Colombia, ¿no? Digamos, pensémoslo como en términos generales que pudieran ser esas dos investigaciones. Cuando yo me siento a hacer esa investigación, yo tengo que hacer un estado del arte. Bueno, ¿qué otras investigaciones sobre corrupción en Ibagué o qué otras investigaciones sobre la incidencia de los medios de comunicación en las elecciones se han realizado tanto en el lugar donde yo voy a desarrollar mi investigación, es decir, en Ibagué o en Colombia, como en otros lugares, ¿cierto? Cuando yo hago esa revisión e identifico cuáles son esas investigaciones más importantes que se han desarrollado, porque tampoco podemos hacer un rastreo de todo lo que se ha investigado, porque pues nunca acabaríamos, ¿no? Es decir, eh, la corrupción, imagínense, es un problema tan viejo en la historia de Colombia y de los países, sobre todo América Latina, que sería casi que imposible abarcar todo lo que se haya estudiado sobre el tema. Pero sí podemos, haciendo una delimitación espacial y temporal, identificar investigaciones que para lo que nos interesa, para nuestros objetivos, sean importantes y sean un referente, ¿no? Esa es una palabra fundamental, sean un referente. Entonces construyo ese estado del arte de investigaciones sobre corrupción, estado del arte de investigaciones sobre incidencia de los medios de comunicación en las elecciones. Identifico cuáles son las más importantes, identifico cuáles son las más recientes, ¿cierto? Ese es un elemento fundamental. ¿Cuál fue la última investigación
que sobre ese tema se desarrolló, identifico cuáles son las conclusiones a las que esas investigaciones han llegado para que esas conclusiones guíen mi nueva investigación, y también identifico cuáles son los vacíos que hay en relación con esas investigaciones. Entonces, por ejemplo, resulta que en la revisión de bibliografía y de estado del arte sobre corrupción, yo me pillo que hay bastantes estudios sobre corrupción sobre las ciudades principales del país, ¿no? Entonces que hay bastante atención concentrada en revisar qué pasa con la corrupción en ciudades como Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín. Pero, o sea, esto que estoy diciendo es un ejemplo hipotético, porque yo no soy experta en estudios de corrupción y no sé exactamente cómo está el estado del arte, entonces es un ejemplo apenas. Resulta que yo me doy cuenta que está esa atención concentrada en las ciudades principales y hay poca investigación de la corrupción en los municipios pequeños y en los municipios de zonas más rurales o en los municipios más apartados, ¿no? Entonces, si yo veo que ese es el resultado de mi estado del arte, del estado del arte que yo construyo, entonces yo podría argumentar que eh, o podría tomar una decisión sobre mi investigación y decir, bueno, yo voy a concentrar la investigación sobre corrupción en los municipios, en unos municipios muy pequeños, por ejemplo el Tolima, que han recibido poca atención en ese sentido y yo llenaría ese vacío que hay en investigación sobre corrupción. Eh, eso es algo que yo podría identificar. Si hacemos el estado del arte sobre la incidencia de los medios de comunicación en las elecciones, entonces digamos que las conclusiones a las que yo llego después de revisar esas investigaciones es que la investigación se ha concentrado principalmente en estudiar la incidencia de los noticieros de televisión, ¿no? De los programas informativos de los canales, digamos, privados, comerciales, de divulgación nacional, y hay poca información y hay pocos estudios sobre la incidencia que tienen, no sé, nuevos medios de comunicación que se divulgan a través de redes sociales o, por ejemplo, eh, la información que se divulga a través de WhatsApp, ¿cierto? Las fake news, no sé qué, tanto. Yo digo, bueno, me voy a concentrar en eso. ¿Sí? Esa sería como una de las utilidades del estado del arte, porque tiene muchas más, porque también en el estado del arte nosotros nos preguntamos por, bueno, esas investigaciones que ya se hicieron, ¿cómo se hicieron? ¿Cierto? ¿Qué metodología usaron? Sobre qué teorías se sustentaron, cuáles fueron sus conceptos principales, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, la investigación que realizaron en Bogotá el año 2020 es una investigación que indagó en archivos, hizo revisión de prensa, llevó a cabo entrevistas, etcétera, etcétera. Y hay otras investigaciones que usan otras metodologías. Bueno, de esas metodologías yo evalúo cuáles son más efectivas y cuáles no, cuáles me pueden servir y cuáles no, ¿no? Entonces, ese estado del arte es una guía muy importante para mi investigación y esto ustedes ya lo van a ver más adelante. Como resultado de ese estado del arte, es decir, cuando yo termino de hacer ese estado del arte, que aquí tengo que hacer una aclaración, uno puede, digamos, un trabajo de investigación por sí mismo puede ser un estado del arte, cuando es un tema que no se ha estudiado, cuya información no se ha organizado. Pero también el estado del arte puede ser una parte nomás de la investigación y como esa parte de la investigación yo puedo presentar en un artículo académico ese estado del arte que construí. Estado del arte sobre los estudios de corrupción en Colombia entre 1999 hasta 2021. ¿Sí? O estado del arte sobre la investigación en medios de comunicación y elecciones en la ciudad de Ibagué entre 2001 y 2011. Perdón, 2001 y 2011 no, entre 2011 y la actualidad, ¿cierto? Eso lo puedo presentar en un artículo académico. Y un tercer punto, o una tercera utilidad que tiene el artículo académico, es
pues presentar reflexiones o análisis teóricos sobre un tema. No necesariamente ser resultado de una investigación, como en los dos casos anteriores, pero sí como resultado de una revisión muy minuciosa y rigurosa de teorías y de abordajes de ciertos temas para presentar una reflexión, para aportar un punto de vista, una perspectiva sobre un debate, sobre una discusión que se esté desarrollando en una disciplina o en un campo de estudio concreto. Esto ya ustedes pues se irán familiarizando con esto a lo largo de la carrera, sobre todo les digo cuando vean el curso de investigación. Bueno, ¿cuál es la estructura del artículo académico? Bueno, tiene un título, lo mismo que los libros, tiene un título que trata de condensar o sintetizar el objetivo o el interés principal que desarrolla el autor o la autora. Como ya lo mencionamos, tiene el resumen, también de las palabras clave, y tiene una estructura en el desarrollo del texto que incluye la introducción, un marco teórico conceptual, la presentación de la idea general o la postura del autor o la tesis o la hipótesis del autor, el desarrollo, profundización de esa tesis y unas conclusiones. No necesariamente va a aparecer estrictamente en ese orden, sobre todo cuando hablamos del punto 5 y 6, no necesariamente tiene que ser en ese orden, pero sí o sí aparecen esos elementos. ¿Por qué digo que no necesariamente aparecen en ese orden? Porque hay autores que desde la introducción ya están incluyendo el marco teórico o el marco conceptual. Hay otros autores que presentan la introducción, algunos párrafos en la introducción, y luego presentan marco teórico aparte y el desarrollo de su idea aparte. Otros incluyen la presentación de su tesis o hipótesis junto con el marco teórico, es decir, eso ya tiene que ver con el estilo o con el gusto en términos de escritura que tenga cada uno y cada una. Pero sí o sí debe tener introducción, marco teórico, desarrollo combinados, primero uno, luego otro, no importa, pero tiene que aparecer. El artículo académico en su introducción, así como la introducción que revisamos brevemente del libro de Miquel de Moragas, perdón, constituye un conjunto de párrafos en los que el autor ubica a sus lectores en el tema que va a tratar, ¿cierto? Digamos que le da los elementos principales para que el lector no se pierda, ¿cierto? Para que sepa de qué va a hablar y en el marco de qué disciplina va a, digamos, a desarrollar su tema, desde qué debate teórico, desde qué autores, desde qué conceptos, ¿no? Es una ubicación que complementa el resumen. Ya veremos un ejemplo de resumen. El marco teórico conceptual se refiere a la perspectiva, a la escuela o al enfoque teórico desde donde el autor va a tratar su tema, ¿no? Entonces, así como hace un momento vimos en el texto de Miquel de Moragas que él hablaba, dando el ejemplo en la introducción de la manera como el contexto influye en los estudios sobre la comunicación, él presentó ahí 3 escuelas o 3 enfoques o 3 perspectivas, dependiendo del autor. Cada uno le va a dar un nombrecito a esas perspectivas. Es decir, ustedes en algún momento van a escuchar que eso se llama escuela, otros van a decir que se llama perspectivas, otros enfoques, otras teorías. Bueno, el asunto es que esos ejemplos que él dio ahí son unos ejemplos de marco teórico cuando vamos a desarrollar un artículo en comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede desarrollar su tema sustentado en los aportes teóricos de la Mass Communication Research que vimos. Otro puede sustentar sus aportes en la perspectiva estructuralista, que vimos que tuvo su desarrollo en Europa a partir de los años 60, o puede desarrollar su tema a partir de
el tercer ejemplo que dio el autor, que fue los estudios sobre políticas comunicativas en América Latina a partir de los 80, ¿no? Teniendo en cuenta que en cada una de esas escuelas hay también como unas diversidades de pensamiento, ¿no? Hay distintas posturas, distintos autores, y eso es lo que tiene que explicar el autor o la autora en su trabajo. Dependiendo de dónde nos ubiquemos teóricamente, asimismo va a ser la manera como entendamos el fenómeno de estudio y desarrollemos nuestro análisis, nuestra interpretación y nuestra argumentación, y eso también lo iremos viendo a medida que vamos avanzando en las lecturas. El marco conceptual, ¿a qué se refiere? Se refiere a que en el caso de las ciencias sociales, y de cada una de las disciplinas que la componen, pues hay, en la medida en que va avanzando el conocimiento, los autores y las autoras van proponiendo unas palabras o unos términos que nos permiten comprender esos nuevos fenómenos de la realidad social que se van presentando, ¿no? Y es necesario en nuestro trabajo aclarar cuáles son esas nociones con las que vamos a trabajar y qué entendemos por cada una de esas nociones. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un artículo académico sobre, a ver qué puede ser, sobre el conflicto armado en Colombia, ¿no? O sobre el proceso de paz, sobre los avances del proceso de paz, bueno, alguna de las múltiples aristas que yo puedo trabajar en relación a esos temas, yo en mi marco conceptual debo aclarar con qué concepto voy a trabajar ese conflicto, ¿no? Porque una cosa es que yo diga que voy a trabajar con la categoría de conflicto armado, otra cosa es que yo diga que voy a trabajar con la categoría de conflicto político-militar, otra cosa es que yo diga que voy a trabajar con la categoría de guerra civil, otra cosa es que yo diga que voy a trabajar con la categoría de terrorismo, eh, em, terrorismo y delincuencia común, y así sucesivamente, porque cada uno de esos conceptos tiene una visión distinta y una comprensión distinta de lo que está pasando en el país, ¿cierto? Para que tengamos una idea, sobre estos temas hay mucha controversia y hay mucho debate. ¿Sí? Ustedes vieron que cuando comenzó el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se crearon una serie de espacios, de organismos, a los que se les asignaron unas tareas concretas para poder contar con información suficiente y de calidad para tomar decisiones en el desarrollo de las negociaciones, ¿no? Entonces, una de esas agrupaciones, de esos espacios que se crearon, perdón, tuvo que ver con un grupo de reputados investigadores sobre el conflicto y la violencia en Colombia que tuvieron la tarea de sentarse, organizar la formación y decir, bueno, ¿cuáles fueron las causas del conflicto armado en Colombia? ¿No? Porque a partir de esas causas, si se tenían claras, pues de una u otra manera era más fácil desarrollar esa negociación. ¿Sí? Si sabemos cuáles son las causas de esta situación tan dura que ha tenido que vivir el país por décadas, pues vamos a saber cuáles son los problemas que hay que resolver para terminar de una vez con ese conflicto, ¿cierto? Es decir, si se querían hacer las cosas bien hechas. Pues estas personas se reunieron a pensar eso y se dieron cuenta que no hay un acuerdo. Es decir, no hay una sola versión, no hay un consenso completo entre esas perspectivas sobre exactamente cuáles fueron las causas y cómo fue que se desarrollaron las cosas para que el país quedara sumergido en un conflicto de tantos años. ¿Sí? Eso no quiere decir que no existieran aspectos en común, o sea, que sí hubiesen acuerdos en algunas cosas, pero no se pudo construir un solo documento, ¿no?
Es decir, un solo documento en términos de que tuviera todo en la misma argumentación y que fuera compartida por todos los autores, sino que tuvieron que al final entregar un documento, eso quedó un libro, en el que hay como varios puntos de vista. ¿Sí? Unos ponen más énfasis en unos elementos que en otros. Ese es un ejemplo de cómo, tratando el mismo tema, hay varias miradas, hay varias posturas y hay varias definiciones sobre un mismo elemento eh, que implican que a la hora de que vayamos a tratar esos temas, nosotros digamos, bueno, ¿con cuál yo voy a trabajar? ¿Con la de este autor, con la de este autor, con la de este otro autor? Esas personas que se reunieron para construir ese documento sobre las causas del conflicto político-militar sí tienen un acuerdo importante en términos de diferenciar los procesos de confrontación bélica que se han dado en Colombia después de los años 60 y los que se dieron antes de los años 60, ¿cierto? Porque identifican unas características en cada uno de esos momentos históricos que las diferencian de manera radical. Entonces, entre esos autores, no solo los que participaron es que no me acuerdo cómo se llama ¿alguno de ustedes se acuerda cómo se llama ese grupo? La comisión histórica, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. No solo los que hicieron parte de esa comisión, sino otros que han estudiado el conflicto y la violencia en Colombia, llegan a un acuerdo de que desde los años 60 empieza a configurarse en Colombia una confrontación de fuerzas que es distinta a la que se venía desarrollando antes, que era una confrontación estrictamente bipartidista y que involucraba bastante población civil en la confrontación armada, ¿cierto? Ese tipo de confrontación se comprende en los estudios teóricos sobre estos temas en Colombia como la violencia con V mayúscula, ¿cierto? Entonces la violencia sería años 50, antes de que comiencen a configurarse en el territorio unas fuerzas subversivas con incidencia, subversivas guerrilleras con incidencia de pensamiento de las guerrillas cubanas, de la Unión Soviética, ¿no? Y que implicara la constitución de unas grandes guerrillas que se confrontan directamente con las fuerzas estatales. Y sobre esa confrontación es que no hay un total acuerdo de si es guerra civil, de si es conflicto armado, de si eh, eh, es conflicto político-militar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a desarrollar un artículo académico sobre ese tema, yo en el marco teórico conceptual debo decir, bueno, yo aquí voy a entender esto como un conflicto político-militar en el que considero que los actores involucrados o los actores que se levantaron en armas y constituyeron guerrillas eh, tenían unos intereses políticos, unos intereses por transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero podría otra persona hacer un mismo artículo sobre eso y decir, no, yo voy a tratar este tema acá desde la categoría de terrorismo, entendiendo estos actores armados como delincuencia común, como terroristas, como gente que no tiene elementos de orden político en el desarrollo de sus acciones, que solamente buscan delinquir, generar terror, etcétera, 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 ¿no? Y así sucesivamente. Puede ocurrir, por ejemplo, con otro tema como el trabajo sexual, ¿no? Entonces, alguien puede desarrollar un artículo académico, una investigación sobre el ejercicio de la prostitución, eh, reivindicando el concepto de trabajo sexual, que consistiría en decir que ese sería un trabajo como cualquier otro y que al constituirse como un trabajo como cualquier otro, pues implica que el Estado responda con los derechos laborales que le proporciona a cualquier otro sector de la economía o a cualquier oficio o profesión que se desarrolle, ¿no? Entonces, derecho a una pensión, derecho a, a vacaciones, derecho a la salud, a cubrimiento de salud, etcétera, ¿no? Y otros podrían decir, no, acá no vamos a trabajar el tema de la prostitución entendida como trabajo sexual, sino que la vamos a entender como un problema de violación de derechos humanos a las mujeres, ta, 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 ta. Y otro podría decir, no, no vamos a entender el ejercicio de la prostitución
en sí como un problema de violación de derechos y de victimización de las mujeres porque la categoría que realmente cubriría esa definición sería la de trata, entonces yo distingo la noción de trata de mujeres de la noción de prostitución, ¿no? Entonces, bueno, estos sean apenas como unos ejemplos que, como les digo, después ustedes van a ir leyendo más cosas y van a identificar más claramente estas distinciones en términos del marco conceptual, qué significa asumir una categoría y no, y no asumir otra categoría a la hora de tratar un tema, que también traerá discusiones sobre la postura política de la persona, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué les iba a decir yo? Y el otro punto tiene que ver con la idea del autor, ¿cierto? El autor siempre va a presentar una idea, una postura sobre ese tema, que es la que va a tener que desarrollar, argumentar y profundizar en buena parte del artículo para luego llegar y presentar unas conclusiones, ¿sí? Que responderían a alguna pregunta que él se haya planteado a lo largo del texto o al objetivo que él se haya planteado a lo largo del texto. Bueno, ¿quieren que hagamos un descanso o continuamos? ¿Un Sí, un descanso? descanso, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una pausita y nos vemos a las 5:12. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Listo, profe. Bueno, vamos a comenzar hoy a trabajar a partir de otro texto, que es un artículo eh, de académico publicado en revista académica, y que yo lo subí antes de que comience la clase, lo subí al Classroom para que ustedes puedan leerlo después de que terminemos la clase y prepararlo para la siguiente clase. Ya les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Y ahora vamos a concentrarnos solamente en unos elementos principales de ese artículo, en el resumen, y vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos preparará para lo que ustedes deberán hacer de forma independiente para luego conversarlo en la clase. Bueno, em, el texto se llama El imaginario textil griego y la comunicación. El autor, Daniel Cabrera Altieri, de la Universidad de Zaragoza, y este artículo fue publicado en el año 2014 en la revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Bueno, ya me anticipé a algunos elementos de esta diapositiva. Tiene 11 páginas, 9 páginas creo sin incluir las referencias bibliográficas. Entonces ya vemos pues que tiene una corta extensión. Y vamos a revisar entonces el resumen. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí el contenido de ese resumen o aparece la letra muy pequeñita? Yo alcanzo a ver. Bueno, ¿me puedes ayudar a leerlo en voz alta, por favor? Bueno, señora, dice, resumen, el artículo expone una interpretación del imaginario textil griego tal como aparece delineado en la bibliografía especializada y en los autores clásicos y en relación con explicación del fenómeno de la comunicación. La comunicología ha reconocido siempre en la Grecia clásica la retórica del agora, pública y Ágora. masculina, ágora, pública y masculina, como un modelo de comunicación. Sin embargo, el silencio es total respecto de actividad textil que representaba el tipo de comunicación matricial propia del oikos doméstico
y femenino. Se propone recuperar este olvido para repensar la comunicación. Palabras claves: imaginario social, comunicación, lo doméstico, lo femenino, lo textil y Grecia clásica. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿alguien se anima a decir con sus propias palabras lo que expresa ese resumen? ¿De qué va a tratar ese artículo? ¿Cuál es el tema principal que se va a abordar en el artículo según el resumen? Acá tenemos el título del artículo. El título nos da claramente las pistas de cuál es el tema que va a tratar el artículo. ¿Cuál es el tema? Como una analogía entre el textil griego y la comunicación. Eh, cuando les pregunto por el tema, todavía no les estoy preguntando sobre cómo se va a abordar el tema, sino en términos generales sobre qué va a tratar. Ahí aparece, es lo que aparece en el título. El artículo es sobre el imaginario textil griego y la comunicación, ¿sí? Eso es lo que ese es el tema general que va a abordar el, el, el artículo. Y ahora viendo el resumen, nos dice, nos presenta algunos elementos referidos a ese imaginario textil griego y su relación con la comunicación. Profe, Cuando, podría, ¿sí? profe, podría ser como una historia, pues prácticamente a través de la comunicación y como diversos autores, pues prácticamente estuvieron involucrados para que esa comunicación, pues con los años no se olvide, como dice ahí, o sea, se la recuperara. Mm, ¿seguro? Cuando vamos a revisar un texto en concreto, es para que lo tengan en cuenta todos, eh, en este caso el resumen, pero cuando abordemos en general los textos debemos prestar bastante atención a los términos, a las palabras que se usan, ¿sí? Porque a veces, eh, digamos que usamos algunos sinónimos que no serían tan sinónimos y que le cambian un poco o mucho el sentido al texto. Vamos a mirar con más atención este resumen. Voy a volver a leer. El artículo expone una interpretación del imaginario textil griego tal como aparece delineado en la bibliografía especializada y en los autores clásicos y en relación con explicación del fenómeno de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el autor va a enfocarse en el imaginario textil griego, revisando cómo aparece en la bibliografía sobre el tema, cómo los autores clásicos han abordado ese tema y cómo se ha abordado en relación con el fenómeno de la comunicación, ¿cierto? Porque la cuestión relacionada con el textil griego puede que se haya abordado desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Pero en este caso nos interesa saber cómo ha sido interpretado desde la perspectiva de la comunicación. Cuando el autor dice después la comunicología, cuando usa esa expresión de comunicología, hace referencia a un término que suele usarse en algunos casos para delimitar el campo de la comunicación que lleva a cabo estudios teóricos sobre la comunicación, ¿sí? El campo de la comunicación es supremamente amplio. Ya lo vimos cuando estábamos tratando los géneros discursivos y vimos que pues sin la comunicación casi que no podríamos tener vida en sociedad porque no habría manera de interrelacionarnos, de construir comunidad, de establecer vínculos, de hacer la cultura, etc. Entonces la comunicación casi que atraviesa todos los ámbitos eh, de, nuestra, de nuestra vida, ¿cierto? Pero en términos de la comunicación, desde una perspectiva de la profesión de la comunicación, también tenemos una gran diversidad de formas de acción o de desempeñarnos en esa profesión de la comunicación que involucra
el ejercicio periodístico, ¿cierto? El desempeñarnos como periodistas en medios de comunicación o en la gran variedad de posibilidades que nos da ahora el Internet, y en ese sentido de construir nuestro trabajo a partir del género discursivo periodístico, pero también tenemos la opción de trabajar en el campo de la comunicación organizacional y empresarial. También tenemos la posibilidad de trabajar en la comunicación audiovisual, en la comunicación que está vinculada con la producción radial, o podemos trabajar la comunicación en instituciones del Estado, en comunidades, ¿cierto? Hay distintas maneras de desarrollar esa comunicación y hay una rama también de la comunicación que sería la que se encarga de llevar a cabo las reflexiones teóricas sobre la comunicación, ¿cierto? Y algunos autores han decidido llamar esa rama de la comunicación como comunicología, ¿cierto? Sería como la rama teórica de la comunicación. Y que aborda muchos elementos relacionados con estas escuelas de la comunicación que ya hemos mencionado o que Miquel de Moragas menciona 3 en su introducción. Entonces, este autor, recordemos, bueno, a mí se me olvidó hacer esa partecita. Revisemos, alguien que me ayude a buscar quién es el autor de ¿dónde está? De este artículo que aparece acá, Daniel Cabrera. ¿Quién me ayuda a buscar información de este autor para saber quién es? A ver, Cristian Andrés. Señora. ¿Me puedes ayudar a buscar en internet quién es el autor de este artículo? ¿Quién es Daniel Cabrera Altieri? Porfa. Ok. Daniel Cabrera. Altieri. Listo, profe. Es un doctor en comunicación. Tiene diploma de estudios avanzados en filosofía, magíster en sociosemiótica. Ha sido profesor de teorías de la comunicación y de sociología en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Siglo XXI de Argentina y en la Universidad de Navarra de España. Se ha desempeñado como investigador y profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México para el periodo 2008-2010, y actualmente se desempeña como profesor en el grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza. ¿No aparece más información? Sí. Dale, por favor. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Es autor del libro Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas. Biblos, Buenos Aires, 2006, y ha coordinado fragmentos de Caos, Filosofía, Sujeto y Sociedad, Biblos, y el número 225 de la revista Antropos. Listo. Bueno, Cristian, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos información general del autor. Recuerden que cada vez que vamos a abordar un texto, pues averiguamos quién es el autor para saber desde dónde nos está hablando, cuál es su trayectoria, ¿cierto? Y también desde qué lugar en términos espaciales y del escenario académico él está enunciando su discurso. Entonces, si hacemos una
revisión de los autores que hemos tratado hasta el momento en esta clase, ¿cuáles serían? ¿Cuál fue el primer autor que trabajamos en esta clase o que mencionamos? ¿Cuál fue el autor con el que trabajamos géneros discursivos? Mijail Bakhtin. Muy bien. ¿Y él desde dónde nos estaba hablando? ¿Desde qué campo de estudio nos estaba hablando? ¿Recordamos? A ver. Él nos estaba hablando desde el campo de los estudios literarios y lingüísticos, ¿no? Luego empezamos a trabajar a Miquel de Moragas, que nos estaba hablando desde el campo de la comunicación. Y en la clase anterior abordamos una autora. ¿Recuerdan cómo se llamaba la autora de la clase anterior? ¿No? Recuerden que cuando no lo sepan me pueden decir no, para yo saber que ustedes La verdad están no, ahí profe. escuchando. ¿Cómo? No lo recuerdo. La verdad no, profe. Bueno, entonces la autora que trabajamos la clase anterior se llama Isabel Solé, ¿no? Isabel Solé nos habló desde el campo de los estudios sobre la educación, particularmente los estudios sobre el aprendizaje de la lectura, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo cada autor está ubicado en un campo de estudios. Desde allí desarrolla sus investigaciones y sus textos enmarcado en una comunidad discursiva. La comunidad discursiva de los estudios literarios, la comunidad discursiva de los estudios de la comunicación y la comunidad discursiva de los estudios sobre la educación y sobre el aprendizaje de la lectura, en el último caso. Ahora con Daniel Cabrera, digamos, seguimos más de cerca del campo de Miquel de Moragas, que es el campo de la comunicación, pero vemos cómo este autor no solamente está ubicado en la comunicación, sino que también tiene una patica en los estudios filosóficos y tiene una patica en los estudios semióticos, aunque los estudios semióticos estarían estarían estrechamente vinculados a los estudios de la comunicación y sería como muy difícil establecer una separación radical entre ellos, pero vemos cómo aquí se trabaja desde la comunicación y desde la filosofía, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo la comunicación toma elementos de otras disciplinas de las ciencias sociales, así como las ciencias sociales toman elementos, otras disciplinas de las ciencias sociales toman elementos de la comunicación, como en términos de préstamo y de interacción para entender los fenómenos de la realidad. Bueno, entonces, aparte de saber desde qué campo de estudio nos está hablando el profesor Daniel Cabrera, vamos a ver también cuáles son sus temas de interés. Recuerdan que cuando revisamos Miquel de Moragas, vimos que él tenía unos temas de interés en investigación, es decir, una trayectoria en unos temas concretos. Entonces ahí mencionamos que uno de los temas que él había trabajado es las teorías de la comunicación y más recientemente había trabajado el tema del deporte olímpico y la comunicación, y también el tema de la ciudad, ¿no? Estudios sobre la ciudad, concretamente de Barcelona y otras ciudades en España. En este caso, del profesor Daniel Cabrera, él se ha concentrado en llevar a cabo estudios sobre la comunicación y sobre todo sobre el elemento de las nuevas tecnologías y las cuestiones tecnológicas desde una perspectiva de lo imaginario social, ¿cierto? Su principal perspectiva teórica de trabajo es la de lo imaginario social para comprender la realidad. Por eso en este documento, en este artículo, trabaja el textil griego también desde lo imaginario social. Por eso el título del artículo es El imaginario textil griego y la comunicación, ¿no? Entonces ahí tenemos esa ubicación de nuestro autor para saber tener unos elementos previos de entrada para saber qué es lo que nos va a desarrollar. Entonces volvemos con el resumen. Ya dijimos que el autor va a abordar el imaginario textil, ¿cierto? Va a revisar
cómo ese imaginario textil ha sido interpretado o ha sido definido en la bibliografía. Es decir, aquí estamos viendo cómo tal vez el profesor Daniel tuvo que hacer un estado del arte. Recordemos de que ahora hablamos del estado del arte, un estado del arte sobre el imaginario textil griego o sobre la idea del textil griego en distintas investigaciones que se hayan realizado anteriormente, ¿no? Él tuvo que hacer ese estado del arte, esa revisión, para poder llegar a unas conclusiones y poder decir, bueno, los estudios que se han realizado sobre el textil griego en su relación con la comunicación tienen estas características, tienen estas potencialidades o tienen estas debilidades o estos vacíos, ¿cierto? Eso es lo que él dice en la siguiente frase eh, que aparece a continuación. Es decir, ¿qué fue lo que él descubrió después de revisar esa bibliografía especializada sobre el textil griego, sobre el imaginario textil griego en relación con la comunicación? Leamos lo que dice allí. La comunicología ha reconocido siempre en la Grecia clásica la retórica del ágora pública y masculina como un modelo de comunicación. Sin embargo, el silencio es total respecto de la actividad textil que representaba el tipo de comunicación matricial propia del oikos, doméstico y femenino. Se propone recuperar este olvido para repensar la comunicación. Entonces, después de hacer ese estado del arte, después de hacer esa revisión de esas investigaciones sobre el textil griego, en la Grecia clásica, él llega a esa conclusión de que hay unos elementos sobre ese tema que sí han tenido, que unos elementos comunicativos de la Grecia clásica que sí han tenido protagonismo en los estudios que ha desarrollado la comunicología, pero que hay otros elementos comunicativos que no han sido tenidos en cuenta, que han sido silenciados y que esos elementos son los que él eh, se propone recuperar, poner en evidencia, destacar en ese artículo en relación con la comunicación, ¿no? Entonces, eh, sí, al revisar de forma detenida el resumen y organizar bien las ideas que aparecen ahí, pues vamos a ubicarnos mejor y a guiarnos mejor en el desarrollo del texto. Vamos a hacer entonces un ejercicio eh, entre todos y todas muy rápido para tratar de apropiarnos más de este resumen y para que a ustedes luego les quede mucho más fácil abordar el texto de forma independiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar tres imágenes. Vamos a agarrar esta imagen, que ya saben ustedes que es una imagen de un meme muy conocido. Vamos a agarrar esta otra imagen, también de otro meme o muy reconocido. Y esta imagen que es también meme de reciente aparición y divulgación en las redes. Y vamos a tratar de configurar estas imágenes, vamos a tratar de crear a partir de estas imágenes y de la directriz que ya sabemos que tienen estas imágenes para hacer memes, vamos a intentar elaborar tres memes que nos presenten de forma, digamos, general la idea que aparece en este resumen de este artículo. Es decir, como vamos a transformar en este lenguaje académico, lo vamos a transformar en meme y vamos a tratar de expresar en esos memes el resumen del artículo académico del profesor Daniel Cabrera. ¿Cómo se les ocurre entonces? Voy a copiar esto acá para que podamos verlo más fácilmente. No tengamos que estar yendo de atrás para adelante. Bueno, acá tengo el resumen y acá tengo la imagen del meme. ¿Cómo podríamos diseñar este meme de modo que esté esa información del resumen?
¿Está muy difícil? Profe, ¿podría ir primero el artículo? ¿Cómo? O sea, en primera persona podría ir el artículo, ¿no? ¿En dónde? De pronto, no sé, podría ir, ¿dónde está el muchacho? Comunicología. Sí. ¿Y las otras personas qué sería? Pues no sé, sé que en la que no... Espera. Eh, es que no sé qué palabra poner. Clásica retórica estaría bien. La retórica del ágora. Ujú. En la de, pues, la que, exacto, esa. Y en la otra, pues, iría comunicación matricial. Sí, están de acuerdo los demás con que así podría quedar el meme. Sí, resumiría lo que aparece en el resumen, valga la redundancia. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, listo. Ahora vamos a ver con este cómo podría ser. Vamos a otra vez. Aquí este meme nos da otra posibilidad y es que nosotros decidamos quién habla desde la perspectiva de este personaje. Es decir, tenemos que decidir si este personaje de la chaqueta naranja va a ser la comunicología o si ese personaje de la chaqueta naranja va a ser el autor, ¿no? Si el personaje de la chaqueta naranja fuera el autor, ¿qué información incluiríamos en cada uno de estos recuadros? O sea, el autor, el profesor Daniel Cabrera. ¿Qué información incluiríamos en estos recuadros? Es decir, en esta anterior que acabamos de hacer, definimos que este muchacho es la comunicología, ¿cierto? Entonces expresamos esa idea que desarrolla el autor de que esta comunicología ha prestado muchísima atención o ha reconocido como elementos comunicativos importantes de la Grecia clásica la retórica del ágora pública y masculina, ¿cierto? Es decir, todo lo que nosotros conocemos como las discusiones que se dieron por parte de los filósofos griegos, ¿no? Sobre la polis, sobre la democracia, sobre, bueno. Y en cambio esta comunicología descuida los elementos que también hacen parte de la comunicación y que el profesor Daniel Cabrera considera bastante relevantes, que están vinculados con esta construcción del tejido griego, pero que están marcados en el aspecto de lo doméstico, lo que para en ese momento de la Grecia clásica era entendido como lo doméstico, lo matricial y lo femenino, porque si esa expresión también podría problematizarse para hoy en día, pero lo estamos viendo en términos de la Grecia clásica. Entonces, en este meme expresamos esa idea en términos de cómo la comunicología presta más atención a un elemento y descuida otro. En este otro meme tendríamos que asumir que este muchacho de camperita anaranjada sería el autor del texto. Entonces habría que expresar aquí esa posición que tiene el autor sobre la manera como la comunicología eh, ha funcionado en relación con estos dos elementos que ya mencionamos. ¿Qué se les ocurre entonces que podríamos incluir en esos cuadritos?
Mm, a ver. Pues sería lo contrario. ¿Qué? ¿Cómo sería? El autor aquí, pues por lo que dice al final, que propone recuperar este olvido para repensar la comunicación, Ujú. sería como que él no quiere nada con el ágora, la retórica del ágora, lo público y lo masculino, de esa Grecia clásica, y por el contrario, quisiera más como lo de la comunicación matricial. Seguro el autor está diciendo que nos desprendamos de la retórica del ágora pública y masculina, o sea, es decir, como que chao esa y solo nos concentremos en la matricial. ¿Está diciendo eso el autor? O de pronto él está diciendo mejor que, bueno, tengamos en cuenta la existencia de esa matricial, de esa realidad comunicativa del ágora pública y masculina, pero recuperemos además la matricial propia del oikos doméstico y femenino. Entonces el meme no serviría. No, sí, claro, porque él diría, si este es el autor, él diría, no más comunicología que solo se concentra en la retórica del ágora pública y masculina, y sí una comunicología que además de prestar atención a la retórica del ágora, acá le pongo puntos suspensivos para que sepamos que ya sabemos de qué vamos a hablar, también da importancia al comunicación matricial propia del oikos, ta. ¿No? ¿Podría ser así? ¿Podría ser así? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos ahora con el último. ¿Cómo Eh, completaríamos eso? yo creería que ponerle que si no nos haría daño la común. Perdón, se me enreda la palabra. Comunicología. Exacto. Así como, así sin pues el material. Sí, un poquito Sin mal para las palabras, pero comunicación matricial exacto. pro- Sí, está bien así. ¿Qué opinan los demás? Perfecto. Bueno, Profe, entonces ahí nos ha quedado claro. Sí, dime. Ah, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, entonces, sí nos ha quedado claro de qué va a tratar entonces este artículo académico. sí, profe. Bueno, entonces, Sí, como ya, señora. ya tenemos claro de qué va a tratar, la tarea para la próxima clase es que ustedes lean eh, todo el artículo de, del profesor Daniel Cabrera, que ya lo subí al Classroom, y vamos a llevar a cabo un ejercicio parecido al que hicimos o el mismo ejercicio que hicimos con una parte del texto de Miquel de Moragas, que era en cada uno de los apartados de ese texto, identificar la idea principal, ¿no? Entonces, les voy a mostrar acá para que ustedes tengan más claro. Ave María, ahora no me deja compartir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ya. Bueno, acá tengo yo el artículo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que tiene una estructura en la que aparece la introducción, la metodología. Acá empieza a presentar algunos elementos teórico-conceptuales, la comunicación y el poder, la voz del telar, la palabra de la plaza, el tejido, voz y astucia de las mujeres y las conclusiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como son 6 apartados, ¿no? 6 partes de este texto, de cada uno de estos apartados vamos a identificar la información más importante o las ideas principales. Si ustedes ven que hay una idea principal en cada uno de esos apartados, pues identifican esa idea. Si ven que hay 2 ideas principales, entonces van a identificar esas 2 ideas, dependiendo de la necesidad, de la cantidad de información que se aborde en cada uno de los apartados, lo van a identificar. Las ideas principales de cada uno de esos apartados. Y yo voy a abrir un espaciocito en el Classroom para que ustedes lo suban antes de que comience la clase para que en la próxima clase trabajemos a partir de eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Profe, ¿usted tenía como un formato de esas ideas principales o no había formato? Es como lo hicimos con el texto de Miquel de Moragas. Ustedes pueden hacerlo. A ver, ¿dónde está? Así como lo estábamos haciendo acá. Claro que acá con el texto de Miquel de Moradas lo estamos haciendo de forma muy minuciosa, como revisando casi que frase por frase. En este caso no lo vamos a hacer así, sino que vamos a identificar la idea principal. Entonces, si ustedes quieren hacerlo así en diapositiva o lo quieren hacer en un Word, como quieran, pero que ustedes indiquen, por ejemplo, punto 1, introducción. Las ideas principales de la introducción son las siguientes, tal. Pueden hacerlo en un cuadrito o lo pueden hacer sin cuadro, pero que indiquen punto 1, introducción, punto 2, metodología, punto 3, la comunicación y el poder, es decir, señalando para que a mí me quede claro revisarlo, más claro a la hora de revisarlo es cuáles son las ideas de cada apartado, ¿ya? Bueno, señora, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí y nos vemos entonces para la próxima clase. Bueno, profe, gracias, muy amable. Bueno, Listo, profe. gracias a ustedes por la atención.